¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes a toda la familia de Real Plaza. Mi nombre es Diego Lizarzaburu, soy médico y soy director médico de mecuidencasa.p. En primer lugar, quiero agradecer a nuestro amigo Layo por invitarme a conversar con ustedes el día de hoy. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes conversando un poco sobre COVID-19 y espero poder resolver todas las dudas que tengan. También espero que todos se encuentren happy. Yo también estoy bastante happy de estar el día de hoy conversando con ustedes. Y en realidad me gustaría conversar y orientar esto como una especie de minicurso, ¿no? Lo que quiero es darles la información básica de la enfermedad, porque la mejor forma de cuidarse es informándose, ¿no? Entonces, es importante saber qué cosas hacer, qué cosas no hacer, qué cosas son ciertas, qué cosas no son ciertas. Por eso me parece genial la iniciativa, que tenga este tipo de iniciativas enfocadas a la educación, cosa que así están garantizando el mejor cuidado para su equipo, para sus colaboradores, para sus trabajadores. Ya me hicieron llegar algunas de las dudas que tenían. Igual creo que es bueno ir contándoles un poco sobre la enfermedad, cosa que mientras voy contándoles se va de repente resolviendo algunas de las preguntas que ya tenían. Y de todas maneras, al final del conversatorio vamos a dejar espacio para resolver las preguntas que aún no hayan sido aclaradas. Y también al costado de la pantalla van a ir dejando sus preguntas. Yo las voy a poder leer y después las voy a poder contestar. Primero tengo que hacer una pequeña introducción a lo que es este virus. Es algo muy sencillo, ¿no? Este es un coronavirus. Son virus que usualmente se encuentran en animales y no se sabe cómo hasta ahora ha pasado al ser humano. Y en este caso, la COVID-19 principalmente afecta el tracto respiratorio, ¿no? Pulmones, garganta. La transmisión, es decir, cómo se contagia la enfermedad, es principalmente por gotitas. Cuando uno habla, conversa, estornuda, tose, etcétera, bota gotitas microscópicas al ambiente. Estas gotitas lo que hacen es ingresan al tracto respiratorio de la persona y las infectan. También puede suceder que, supongamos, alguna partícula infecciosa, como le dicen, quede en alguna superficie, en mesas, en pasamanos, en los botones del ascensor, etc. Y uno, sin darse cuenta, las toca y después se coge los ojos, se mete el dedo en la nariz, al oído, a la boca. Esa también es otra forma de contagio, ¿ya? En realidad estas gotitas se supone que no es que se quedan flotando en el aire, ¿no? No es que viajen largas distancias, sino que son más pesadas y caen. Por eso que se recomienda la distancia de 2 metros de separación entre una persona y otra. Es importante también conocer los signos y los síntomas de la enfermedad. Esta es una enfermedad que ataca vías respiratorias, como les comenté. Entonces, va a haber tos. La tos es, en la gran mayoría de los casos, una tos seca. No hay producción de flema. Fiebre, hay malestar general, hay dolor de cuerpo, hay dolor de cabeza. Incluso hay algo que se llama, se pierde en realidad, no quiero decir el término médico, se pierde la sensación, el sentido del gusto y del olfato. Hay personas que solamente presentan pérdida de gusto y de olfato y terminan siendo pacientes infectados con coronavirus. Esto es en adultos. En niños el escenario es distinto. En niños lo que sucede, en muchos casos que se están reportando, es que los principales signos y síntomas de la enfermedad están dentro del tracto gastrointestinal. O sea, los niños hacen más dolor de abdomen, hacen diarreitas, ese tipo de cosas. No tanto como una infección respiratoria, ¿no? Me parece que es un dato bastante interesante y creo que vale la pena aclararlo porque probablemente acá más no tenga algún hijito. Por otro lado, el periodo de infectividad, es decir, cuánto tiempo una persona puede contagiar a alguien, es muy variable en realidad. Este es un virus nuevo, entonces conocer exactamente todas las características del virus aún no se ha logrado, se está estudiando, pero me parece importante comentar que una persona, desde el día que se infecta hasta que hace su primer síntoma, pueden pasar 2 semanas. Y en ese tiempo en el cual la persona tiene el virus dentro, pero no tiene ninguna manifestación, la persona puede contagiar, ¿ya? En realidad, esto va a variar mucho también dependiendo del tipo de persona que sea, pero eso es un detalle adicional. Otra cosa importante que quiero comentarles es, así como yo les he comentado que las partículas infecciosas o el virus se puede quedar en superficies, desaparece rápidamente con una limpieza y una desinfección sencilla.
no es necesario, digamos, un desinfectante industrial o un producto muy elaborado para eliminar el virus de la superficie. Entonces, si es fácil eliminarlo, es sumamente importante que apliquemos medidas de limpieza constantes, no solamente en nuestro hogar, sino también en nuestro centro de trabajo, ¿no? Procurar que las áreas estén desinfectadas, el piso limpio, cosas por el estilo. El virus sucumbe fácilmente ante una desinfección sencilla, ¿no? Es importante comentar también, yo creo que probablemente muchos acá tengan mascotas en casa, que las mascotas también pueden infectarse y no se sabe del todo si es que las mascotas nos puedan pasar el virus o no. Sí se sabe que nosotros le podemos pasar el virus a las mascotas, pero no se sabe lo contrario todavía. Entonces, muchas organizaciones piden que los cuidados que se tienen con los animales sean exactamente los mismos que los que se tienen con una persona. Supongamos, sales con tu perrito, manténlo alejado de las personas, ¿no? El distanciamiento social se tiene que respetar entre las personas y tu mascota. Si viene una persona a visitarte por algún motivo, te lleva un delivery o algo por el estilo, evita que tu mascota tenga contacto con esa persona ajena a tu hogar, ¿no? Es una medida súper importante. Y también hay que tener presente, y creo que es sumamente importante recalcarlo, es que absolutamente todas las personas, todos sin excepción, nos podemos contagiar. Nadie está libre de infectarse, ¿no? Ahora, las personas que suelen hacer enfermedades más graves, o sea, un caso de coronavirus severo, suelen ser personas que se catalogan o que entran en un grupo que se llaman poblaciones vulnerables. Estas poblaciones vulnerables son toda persona, bueno, mayor de edad, digamos, adulto mayor, ancianos, o más de 60 años. No digo que los de 60 años sean ancianos, pero se considera de 60 años hacia arriba personas de adultos mayores y personas que tengan alguna enfermedad de fondo, principalmente diabéticos, personas que sufran de la presión arterial, personas obesas, que tengan enfermedades cardíacas o pulmonares ya crónicas, asmáticos, personas con problemas en el riñón o problemas hepáticos. Todas estas personas caen en el grupo de poblaciones vulnerables, y se dice poblaciones vulnerables porque son más propensas a hacer un cuadro severo de la enfermedad, y con ellos los cuidados deben ser un poquito mayores, ¿no? Todo cuadro de coronavirus no significa que vas a hacer un cuadro leve. Ese es un mito que se tiene, creo también, ¿no? En algún momento he leído alguna pregunta en la que decía que si me infecto voy a hacer cuadro severo o voy a hacer grave. No, eso no es así. Y para eso es importante informarnos y saber cuáles son los signos de alarma. Los signos de alarma son falta de aire, o sea, sientes que a pesar de que respiras te sigue faltando el aire y sientes que tu respiración no da, que te agites, que te canses, ¿no? Que respires más rápido de lo normal. En algunas personas se considera confusión. Supongamos que tienes en casa a tu abuelito, a un tío mayor o algo similar, y que un día se despierta y lo ves un poco ido, confundido, que no sabe bien fechas, no reconoce cosas, o eso también es un signo de alarma. Y que la cantidad de oxígeno en sangre disminuya, pero para eso necesitas un aparatito para ponerte en el dedo y medirlo. Entonces, en realidad, no sé si le sirve mucho, ¿ya? Entonces, si estamos viendo que todos nos podemos infectar, sobre todo las personas que pertenecen a algún grupo vulnerable, todos nos podemos enfermar. Incluso puedes tener la enfermedad, no saberlo porque eres asintomático y contagiar a otras personas. Y en realidad, por lo que les comento, es un virus que con una limpieza rápida se va, manteniendo una distancia de 2 metros, estás protegiéndote muchísimo de contagiarte, etc. Hay que saber cómo nos cuidamos frente a la enfermedad. ¿Qué medidas debemos optar o qué medidas debemos en realidad ya formar parte de nuestra rutina para evitar enfermarnos nosotros y también evitar enfermar a otras personas? Entonces, el distanciamiento social es fundamental, ¿no? El distanciamiento social significa que tú debes mantener una distancia de más de 2 metros o más,
cuando salgas a la calle, ¿no? Supongamos, te vas al mercado, te vas al supermercado, a la tienda, etcétera, tienes que mantener una distancia. Mira, lo mínimo dicen que es 1 metro, lo ideal es 2 metros hacia adelante, 2 metros hacia arriba, ¿no? Entonces, procuremos mantener los 2 metros de distancia. Vemos ahora, por ejemplo, en los bancos, en las tiendas, que en el piso ponen marcas para marcar una distancia entre persona y persona. Hay que respetar eso. Igual en el trabajo, evitar relacionamiento, que hay muchas personas en un solo ambiente. El lavado de manos es ya confirmado la mejor medida de sanidad del mundo. A ver, no hay nada mejor que el lavado de manos. Suena gracioso, ¿no? Algo tan sencillo como lavarse las manos, pero en realidad, si supiéramos la cantidad de gérmenes que llevamos en nuestras manos, usamos las manos absolutamente para todo. Entonces, un lavado de manos de 20 segundos con abundante agua, y el jabón tiene que hacer bastante espuma, sobarnos las muñecas, las uñas, entre los dedos, todo lo que podamos, es la mejor medida que podemos tomar, no solamente para el coronavirus, hablo en general, ¿ya? El uso de mascarillas también es otra cosa fundamental. Probablemente alguno aquí haya visto que hace unos días la OMS dijo que ya no era necesario el uso de mascarillas en pacientes asintomáticos. Eso fue un error. Ya salió a mencionar que había sido una confusión, que se expresaron mal, así que por favor, el uso de mascarillas no deben de suspenderlo. La mascarilla se utiliza siempre que salgas a un lugar público. Ahora, ¿qué mascarilla usar? ¿No es cierto? Muchas personas preguntan qué mascarilla debo usar. En realidad, para salir a un lugar público en el cual te permita mantener una distancia de 2 metros con la otra persona, una mascarilla de tela o una mascarilla quirúrgica desechable debería ser más que suficiente. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Porque yo como médico, además yo también trabajo, yo estoy viendo pacientes en la Vía Panamericana, pacientes con coronavirus. Yo sé lo que es saber exponerte a gran cantidad de virus y no tener una buena mascarilla. ¿Ya? En realidad las mascarillas, esas N95, esas mascarillas complejas, esos filtros, esas máscaras de doble filtro, se están priorizando para el personal de salud porque somos los que más nos exponemos. Entonces, en realidad, con distanciamiento, lavado de manos y el uso de mascarillas en lugares públicos, tenemos gran parte del problema solucionado, o por lo menos prevenido, ¿no? De todas maneras, quiero decirles que la mejor manera de cuidarse ustedes y a su familia y a otras personas es informarnos, ¿no? Informarnos, pero informarnos de buenas fuentes, informarnos de autores o, digamos, páginas de internet que tengan un buen fundamento, ya que lamentablemente estamos en una era en la que es muy fácil encontrar información y mucha de la información no es correcta. ¿Ya? La información que debe ser transmitida en realidad debería ser transmitida por profesionales de la salud, investigadores, científicos, gente que esté metida en el tema, que esté indagando, ¿no? Entonces, creo que es fundamental. Hace unos días me hicieron llegar varias de las preguntas que tenían. Creo que me parece importante, sumamente importante resolverlas. Y, por ejemplo, todas son anónimas, no se preocupen. Me comentan que a alguien le habían diagnosticado COVID-19, pero no tenía síntomas. Justo ya hemos hablado de eso. Puede estar completamente asintomático y tener la infección, e incluso contagiar. ¿Ya? Los cuidados en los niños, me preguntan sobre los cuidados en los niños. En realidad, los cuidados en los niños deben ser exactamente los mismos que los cuidados en los adultos. En hombres y mujeres no hay una diferencia, incluso en las mascotas. Porque todos podemos tener la enfermedad y todos podemos transmitirla. ¿Ya? Hablando nuevamente del tema de la infección en niños, reiterarles que los niños usualmente hacen, los niños pequeños, ojo, menores de 10 años, hacen cuadros más caracterizados por problemas gastrointestinales, problemas estomacales, diarreas, náuseas, vómitos, dolor de barriga, esas cositas. ¿Ya? Siempre es importante por eso también tener
presente si alguien en la casa, o el niño, o el adulto, lo que sea, ha tenido contacto con alguna persona enferma, ¿ya? Otro de sus compañeros me pregunta, tengo tos seca desde hace un mes y me pica la garganta levemente. ¿Es un síntoma crítico o es un síntoma pasajero? Esa es una muy buena pregunta, porque ya vimos cuáles son los signos de alarma. Los signos de alarma ya son falta de aire, respiración rápida, confusión y que el oxígeno en sangre disminuye. También podríamos agregarle la fiebre muy alta, por encima de 39. ¿Ok? Lamentablemente, diferenciar al COVID, a esta infección, a este virus, de cualquier otra gripe o de influenza es imposible si no se hace una prueba. Sin prueba no se puede saber, porque si yo les estoy comentando que la fiebre, la tos seca, el dolor de garganta, el malestar general, el dolor de cabeza son los principales signos y síntomas de la enfermedad, es igual a cualquier otra gripe, ¿cierto? Entonces, la única forma de diferenciar esta enfermedad es con una prueba. Ahora, no estoy diciendo con esto que toda persona que tenga síntomas deba ir a hacerse la prueba, no. Las pruebas deben guardarse para personas que están haciendo signos de alarma o personas que tengan síntomas sospechosos de la enfermedad y que tengan alguna condición que los vuelva vulnerables. No es lo mismo que yo me sienta con un poco de dolor de garganta, con fiebre, con malestar general. No, yo particularmente, si es que yo me encuentro así tranquilo, no debería ir a sacarme la prueba. Diferente es que empiece a faltarme el aire o me agite o que la fiebre sea 39, 39 y medio, no baje con nada. Eso es otra cosa. Ahí yo iría a hacerme mi prueba, de todas maneras, corriendo. ¿Ya? Por otro lado, también sería distinto que tengamos una persona, supongamos, a un pacientito de 80 años, diabético, que sufre la presión y que lo veo con esos síntomas, ahí sí me asusto, ¿no? Entonces, no toda persona con síntomas debe hacerse la prueba, considerar o signos de alarma, como ya conversamos, o por otro lado, que sean parte de una población vulnerable, ¿no? Me comentan que justamente para este dolor de garganta están tomando amoxicilina con ácido clavulánico. Bueno, amoxicilina es un antibiótico. Los antibióticos matan bacterias. Esto es un virus. Entonces, no le va a hacer nada al virus. ¿Ya? Creo que es importante dejar esto claro porque así evitamos automedicarnos, que también no es bueno, nos puede también ocasionar algún tipo de daño. Pero me gustaría me parece importante mencionarlo. El coronavirus es un virus. Los antibióticos matan bacterias, no le va a hacer nada. ¿Ya? Esta es una muy buena pregunta. ¿Qué medidas de seguridad y sanitarias debería tener una persona cuando sale a hacer deporte? Excelente pregunta. Se debe utilizar mascarilla, de todas maneras. Se debe guardar una distancia, si estás caminando, 2 metros. Si estás trotando, dependerá de qué tan rápido estés trotando, pudiendo ser la distancia entre 6 metros y 8 a 10 metros. Si sales a hacer ciclismo, a montar tu bicicleta, la distancia tiene que ser mucho mayor, entre 20 a 30 metros. Entonces, dependiendo de la velocidad, o sea, al ritmo al que uno se esté moviendo, es que la distancia va a variar. También creo que es importante mencionarles que no se pongan nunca detrás de la persona que está haciendo deporte al frente de ustedes, pónganse a un lado, porque todo lo que respiren lo va a botar hacia atrás. ¿Ya? Y otra medida de seguridad que deben tomar es no utilicen mascarillas, digamos, tipo las N95 que cierran herméticamente, porque esas sí pueden ocasionar un poco de acumulación de CO2 y que se mareen y cosas por el estilo. En realidad, salir a hacer deporte con mascarilla es distinto, porque no estamos acostumbrados a hacer deporte con mascarilla. Y en realidad, la recomendación para hacer deporte con mascarilla es que, uno, sea una mascarilla quirúrgica simple, no de las que cierran herméticamente, sino las que están sueltas, porque así el aire que botamos se va y no lo estamos volviendo a respirar. Y en realidad tiene que ser toda persona, una persona que se encuentre sana, ¿no? Si es una persona que sufre de los pulmones o sufre del corazón o no tiene un condicionamiento físico adecuado,
la mascarilla va a causarle malestar y puede incluso hacerle daño, ¿ya? Si uno vive con adultos mayores, ¿qué cuidados debería tomar en cuenta si empieza a salir a la calle? Los que ya comentamos. El lavado de manos, mascarillas, distanciamiento social. Particularmente, yo recomiendo, cuando entres a tu casa, desinfectar tus zapatos o quitarte los zapatos y si puedes la ropa y entrar para asearte, bañarte, ¿no? Hay muchas casas, incluyendo la mía, en la que yo al costado de mi puerta tengo donde dejar mis zapatos y como una canastilla con ropa y yo hago eso. Sobre todo porque yo soy personal de salud, yo me expongo mucho al virus. Otra pregunta, ¿qué cuidados adicionales debe tener un asmático además de continuar con su medicación acostumbrada? Si es que con tu medicación acostumbrada tú te encuentras tranquilo, o sea, no tienes ataques de asma, ¿ya? Sigue con tu medicación y sigue las mismas recomendaciones que ya mencionamos. Por el contrario, si es que tuvieses más de 2 ataques de asma al mes o más de un ataque de asma cada 6 meses, lo que deberías hacer es conversar con tu médico tratante, con tu neumólogo, para que te ajuste un poco la medicación, ¿ya? Es muy diferente un asmático controlado que un asmático no controlado, es muy distinto, ¿ya? Y sí, ser asmático sí te predispone a entrar, sobre todo si eres asmático no controlado, en ingresar a ese grupo de población vulnerable. Me comentan si es posible esterilizar los comestibles provenientes del exterior horneándolos. Por ejemplo, los deliveries o los panes de panadería. Mira, sí se puede hacer. El problema es que probablemente dañes algunos de los productos. Particularmente la recomendación principal es desinfectarlos con alcohol o lejía a una baja concentración. Digamos, la lejía debe estar al 1 o al 2%. Es decir, si tú pones 1 litro, debes poner 10 mililitros de lejía. O 20 mililitros de lejía máximo. Más que eso no, es más que suficiente. O rociarlos con alcohol, ¿no? Una botella con alcohol, le pones un atomizador, rocías, pasas a ambos lados, lo dejas que sequen y se acabó. El problema de hornearlos es que, aparte de que puedes dañar tus productos, para esterilizar o desinfectar en realidad con calor se requiere mucha temperatura y además no es muy amigable con el ambiente, estás gastando energía, entonces lo mejor siempre es rociarlos con una sustancia para limpiar, un desinfectante y después dejarlos que sequen un rato y después ya. Igual con las verduras desinfectarlas con lejía, con cloro, es bastante efectivo, 20 minutos sumergidas, más que suficiente. Otra pregunta sobre asma, ¿no? Si bien es cierto que no tiene ataques constantes desde los 13 años, hay momentos en los que se cierra el pecho, le silba y requiere inhalador. Ya. Eso me indica que tu asma no está bien controlada, entonces te recomendaría que hables con tu neumólogo, con tu médico tratante o alguna persona que pueda manejarte para que te controlen la medicación y estés bien controlado, ¿no? Ya que, como mencionaba anteriormente, ser asmático y sobre todo un asmático que no está controlado del todo te pone en riesgo de que si te infectes tengas un poco más de probabilidades de ser un cuadro un poco más complicado, ¿no? Una pregunta un poco más técnica. Si un paciente requiere sacarse una tomografía y las clínicas son un foco de contagio, ¿a dónde me recomiendo hacerla? Mira, los tomógrafos solamente están en las clínicas y en los centros de diagnósticos. ¿Ya? Todos estos lugares son lugares contaminados. De todas maneras, las clínicas y los centros diagnósticos, los hospitales, desinfectan actualmente, son parte del protocolo obligatorio de cada establecimiento de salud, desinfectar las áreas donde puede haber entrado un paciente. Entonces debería estar del todo, o sea, no, limpio, desinfectado. El riesgo lamentablemente nunca va a ser cero, no existe riesgo cero. Pero lo que podemos hacer es nosotros tomar las precauciones para disminuir al mínimo ese riesgo. ¿Ya? Lamentablemente, los únicos lugares donde pueden hacer tomografías es los que te digo, ¿no? Establecimientos de salud, centros diagnósticos.
Uy, esta pregunta. Si existe alguna otra forma nueva de contagio, diferente de las que ya conocemos. Mire, se sabe nada más que es por las gotitas, entra por ojos, nariz, boca y oídos. Eh, Se ha descartado que el contagio pueda ser por comida, o sea, no es que comiendo te vayas a contagiar, eso no es del todo cierto, no es cierto. No se sabe si se transfiere por sangre, o sea, alguna donación o alguna herida, no se sabe. Sí hay contagio de la mamá al bebé cuando está embarazada, sí existe el contagio. No se sabe qué ocasiona en el niño, pero sí existe el contagio. Y principalmente eso, ¿no? Algunas secreciones, como las deposiciones o la orina, tampoco se sabe si es que son contaminantes. Igual se toman las medidas de precaución considerando que puedan o no. Esta es una pregunta que dice, ¿desde qué momento puedes contagiar COVID-19? Uno, si eres asintomático o si tienes síntomas. Eh, como conversamos hace un rato, una persona puede ser 2 semanas asintomática y estar contagiando. ¿Ya? Eh, lo que sí es cierto es que si tiene síntomas, o sea, una cosa es una persona que cuando habla bota un poco de partículas o de virus por ahí, y otra cosa es una persona que está tosiendo y tosiendo y tosiendo y tosiendo. Evidentemente, el riesgo de contagio de una persona que está tosiendo está botando una cantidad determinada de virus al ambiente, al exterior, es mayor, eso sí, en definitiva. Y esta misma persona me pregunta, ¿hasta cuándo puedes contagiar? Esa es una pregunta bien difícil de contestar porque, es más, ayer salió un nuevo reporte de una revista súper conocida en la que no se sabe, ¿no? Usualmente se considera, y los protocolos a nivel mundial prácticamente, consideran o recomiendan que una persona debe mantenerse aislada hasta 14 días luego del último síntoma. Supongamos que estuviste enfermo, hoy día fue el último día en el que tuviste tos o malestar o alguna molestia, recién a partir de ese momento son 14 días que tiene que durar, o sea, tu aislamiento tiene que durar esos 14 días adicionales. Porque o sea, en la mayoría de los casos se contagia hasta 14 días después, ¿no? Aunque en algunos casos se ha detectado hasta 5 semanas después, ¿ya? Pero aislar a una persona 5 semanas en algunos casos no es lo correcto porque la persona en realidad después de 2, 3 semanas la cantidad de virus que pueda estar botando es mínima, ¿ya? Y con los cuidados de mascarillas y lavado de manos y distanciamiento debería ser más que suficiente. Entonces vamos a considerar 2 semanas. Me están haciendo preguntas bien interesantes. ¿El virus solamente afecta una vez? No. No, pero, a ver, se ha detectado en algunas oportunidades que han habido personas que se han infectado 2 veces. En algunas oportunidades. No es lo habitual. A veces. ¿Ya? Eh, lo que también se ha visto que estas personas que se infectaron por segunda vez no hacían cuadros severos. Es como si el organismo ya hubiese aprendido a defenderse un poco y lograba tener el paciente o la persona un cuadro mucho más leve e incluso asintomático. Ya, pero bueno, aún está en veremos, no está en investigación. Otra persona, ¿las personas con migraña tienen alguna dificultad con el COVID? No. No, la migraña no los convierte en una población de riesgo. Ninguno de los medicamentos de la migraña ha demostrado que puedan jugarnos en contra, ya sea ergotamina o los medicamentos que suelen tomar, ¿no? Entonces, en realidad, no habría ninguna condición. Lo único que sí se recomienda es disminuir un poco el consumo de AINES. Los AINES son medicamentos para el dolor, los antiinflamatorios. El ibuprofeno, el naproxeno, el Celebrex, todas esas cosas, se recomienda disminuir su consumo. ¿Ya? Tomarlos solamente si son necesarios. Si tienes algún tipo de dolor de cabeza o migraña, yo te recomendaría utilizar paracetamol. Si no te funciona, usar eh, ergotamina o migradorixina, con esos que tienen un poco de cafeína. Y si no, ya tomar un poco de medicamentos más fuertes, pero si tomas una sola vez, una Proxen, una cosa así, no habría problema. No los tomes muy seguidos, ¿ya? No los tomes a diario. Además que
no es que solamente puedan afectar con el COVID, aunque eso no se sabe muy bien, sino que dañen el estómago y después vas a estar con gastritis, ¿ya? Me preguntan, ¿qué debo hacer si tengo síntomas de COVID y cuándo o sea, debería buscar atención médica? Nuevamente, para recapitular, la recomendación es acudir al médico si es que tienes síntomas o signos de alarma o eres parte de una población de riesgo, y adicionalmente si es que tú estás poniendo en riesgo a alguna otra persona que pueda estar en tu casa. Supongamos que tú tienes síntomas y, no sé, tu abuelo o tu abuelita están viviendo contigo, ahí sí sería bueno descartar, ¿ya? ¿Se puede contagiar en heridas? Es otra pregunta. No, hasta ahora no hay nada que nos indique que la enfermedad se puede transmitir a través de las heridas, felizmente, ¿no? Si una persona es asintomática, si eres una persona asintomática, es cierto que no tienes ningún síntoma, sí. Asintomático significa que no tienes síntomas. Puedes tener el virus dentro de tu cuerpo, o sea, en tu interior, lo estás llevando a todos lados, pero ¿no? Tú estás normal, contigo no hay problema, contigo no hay molestias, no tienes tos, fiebre, nada, nada. Eres asintomático, significa no tienes ni un síntoma, ni un signo, nada. Lo único que podría salir positivo es que te hagas una prueba y por ahí te lo detecten, pero después, nada más. Pero igual tienes que tomar las medidas, igual tú podrías contagiar a alguien. ¿El uso de las mascarillas N95 y las mascarillas normales tienen la misma función? No. Bueno, felizmente creo que en lo que hemos estado conversando, bien que mal se han resuelto varias de estas preguntas, pero me parece importante volver a responderlas. Las N95 son mascarillas que tienen la capacidad de filtrar el 95% de las partículas que uno inhala, o sea, que toman con el aire, incluso partículas que sean de 0.3 micras, o sea, partículas chiquititísimas, muy pequeñas, ¿ya? Entonces, no, las N95 se utilizan, y estas son las indicaciones. Las N95 se utilizan personas o servidores públicos o del Estado que vayan a encontrarse en una zona potencialmente peligrosa. Ahora vemos a los militares en las calles, los policías, serenazgo, gente que está en realidad en la calle y se puede estar exponiendo. La recomendación principalmente de la OMS y de organismos internacionales es que las N95 las utilicen ellos. Las N95 normales, ¿eh? No porque hay dos tipos de N95. Y por otro lado, las N95 médicas tiene que usarlas el personal de salud. Ahora se consideran bienes escasos, bienes muy, muy valiosos. Entonces, si todos en las calles compran N95, los que se van a ver principalmente afectados son los médicos, las enfermeras, los técnicos, las personas que están en los hospitales combatiendo directamente eh, al coronavirus. Eso me incluye a mí. Entonces, por favor, utilicen mascarillas desechables simples, utilicen sus mascarillas de tela. Más que eso no es necesario, ¿no? Pueden incluso agregarle lentes o agregarle los protectores faciales, muy buena opción, excelente, pero no reemplazan a la mascarilla. Ya, la mascarilla es una cosa, los lentes o el protector facial es otra cosa. Uno no reemplaza o suple al otro. Me preguntan, quisiera saber si soy diagnosticado con COVID, ¿no? Y luego de un tiempo sale mi resultado negativo, ¿cuánto tiempo debo esperar por precaución para ver a mi familia? Como comentamos hace un momento, deben ser 14 días desde tu último síntoma. Si nunca tuviste síntomas, en realidad son 14 días también desde tu última prueba diagnóstica, ¿no? Desde la última vez que te hiciste la prueba. Esto ya es un tema un poquito más específico. Si tú deseas saber al detalle eso, te lo puedo responder por privado en otro momento, no hay ningún problema. Las personas que sufrieron algo de los pulmones son más propensas al contagio. No al contagio, no. Todos tenemos la misma probabilidad de contagiarnos, ¿no? Bueno, obviamente el riesgo aumenta si estás metido en un hospital que si estás en tu casa, ¿no? Pero todos nos podemos contagiar. Ahora, una persona que sufre de los pulmones significa que es una persona que pertenece a una población vulnerable. Una población vulnerable tiene las mismas probabilidades de contagiarse que una persona que no pertenece a una población vulnerable, pero tiene la posibilidad de ser un cuadro más severo, eso sí. No más riesgo de contagio, pero sí más riesgo de ser un caso grave. ¿Ya?
Si he dado positivo para COVID, después de cuántos días mi riesgo de contagiar es menor o es nulo. Igual, consideramos los 14 días desde el último síntoma o los 14 días el último resultado de prueba, ¿no? Luego de haber identificado a un paciente asintomático con la prueba molecular, porque hay dos tipos de prueba, molecular y la prueba rápida, y que pasadas más de 3 semanas de cuarentena, ¿es viable hacerse otra vez la prueba rápida? Sí, me parece bien incluso. No me parece urgente, pero me parece bien, sobre todo si quieres reiniciar o reanudar tus actividades laborales o salir a la calle o cosas por el estilo. Sí podrías hacerte una prueba rápida para ver si es que sigues estando, digamos, pudiendo contagiar al resto o si ya tu cuerpo generó las defensas que requieres y ya no vas a contagiar, ¿no? Eso sí me parece, es una pregunta también bastante interesante. En lugares cerrados como ascensores y baños se puede quedar el virus y por cuánto tiempo. Ya, no, mi intención no es asustar a nadie. En realidad los estudios o las pruebas que se han realizado con virus muy similares indican que el virus se puede quedar hasta 9 días en una superficie, sobre todo si es de plástico o metal. Ojo, 9 días, es un montón, ¿ya? Pero eso sí es que no limpias, ¿no? Si uno, como comenté, hace una desinfección simple con un agente desinfectante común y corriente, en realidad, puede ser jabón, lejía, alcohol, lo que ustedes den, el virus desaparece en menos de un minuto, ¿no? Entonces, claro, si yo les digo, el virus se queda 9 días, cualquiera se asusta, ¿no? La primera vez que yo leí esa información me asusté, pero ya cuando fui leyendo el resto de los artículos me di cuenta que, a pesar de que si uno no limpia se puede quedar 9 días, con una desinfección simple y sencilla, basta, ¿no? Así que resulta fundamental ya idear prácticas constantes de limpieza y desinfección en nuestra casa y en nuestro centro laboral. ¿Cómo saber si soy asintomático? Si no tienes síntomas, es porque eres asintomático. Eso es lo único que marca, ¿no? Y como les comento, la única forma de que un asintomático pueda saber si es que está infectado o no es con una prueba. No hay otra forma de saberlo en realidad. Los asintomáticos que ya terminaron sus cuarentenas, 14 días que indica la empresa, tal y como hemos conversado, pueden contagiar. Como les digo, el tiempo estimado son 14 días. Existen algunos casos en los que se pueden haber detectado que sí contagian un poco, sí, pero es raro, ¿ya? El tiempo debe ser 14 días y con eso no debería haber mayor problema. Pero ojo, 14 días desde el último síntoma. Y nuevamente les repito, si eres asintomático, 14 días desde la última prueba, ¿ya? De todas maneras, escriben por privado, yo creo que podría orientarte un poco más porque tendríamos que entrar, digamos, a una conversación un poco más técnica, un poco más tediosa, ¿ya? Pero me parece una pregunta válida, una pregunta bastante interesante. ¿A partir de qué día ya no contagio? Difícil saberlo, 14 días después del último síntoma. Y si se puede volver a controlar la enfermedad, se han descrito casos, ningún caso ha sido, digamos, severo, ¿no? Y han sido raros. Y esta última pregunta del listado que me han mandado, ojo, ¿ah? Yo espero que me hayan escrito bastantes preguntas. ¿Por qué las personas al contraer el COVID-19 pueden enfermarse de gravedad y a otras con el mismo virus en el organismo no les pasa nada? Una persona que hace un cuadro grave usualmente es una población que tiene algún factor de riesgo, o es adulto o pertenece a una población vulnerable. Vamos a recapitular: obesos o ancianos, problemas como presión alta, diabetes, colesterol, problemas de hígado, riñón, asmáticos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, probablemente algunos hayan escuchado eso, o fibrosis pulmonar, cosas por el estilo. Estas personas tienen más probabilidades de hacer una enfermedad severa. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que sin ser o sea, una persona joven, supongamos, que no pertenece a ningún grupo de riesgo, no tiene ninguna enfermedad, es completamente sano? Existen personas con esas características que aún así hacen casos graves. Ahí habría que ver la cantidad de virus que ingresó, ¿no? No es lo mismo contagiarte, supongamos, caminando en la calle, que entraron una poca cantidad de virus, hiciste un cuadro leve y no tuviste mucha molestia, y es totalmente distinto
que hayas estado, supongamos, en un hospital donde todo está sumamente cargado con el virus, donde la cantidad de virus en el aire es enorme, es muy diferente, ¿no? La cantidad de virus que va a entrar a tu organismo va a ser mucho mayor y las probabilidades de que hagas un cuadro severo también van a ser mayor. Como para continuar conversando con ustedes, me parece fundamental que... me han hecho un montón de preguntas. Hola, ¿en qué momento te das cuenta que puedes haber sido asintomático y esta condición te vuelve inmune? La única forma de saber que has tenido el virus pero que fuiste asintomático es con una prueba. Y la única forma de saber si ya eres inmune es con una prueba, ¿no? Probablemente algunos hayan escuchado que las pruebas te marcan un IgG, un IgM, ¿no? Estos son marcadores que nos indican en qué etapa de infección nos encontramos, ¿ya? ¿Es recomendable lavar los alimentos con agua y gotas de lejía? Sí, totalmente. Es sumamente válido, no solamente para el coronavirus, sino para evitar infecciones con parásitos, amebas, cosas por el estilo. No solamente los alimentos, en realidad, cualquier encomienda, cualquier delivery, cualquier cosa que te manden, en algún momento te mandan una caja con cosas, no lo sé. Yo te recomiendo que todo le pases un trapo, con algún desinfectante común y corriente, porque ya vimos que el virus no es que sea súper resistente y que para matarlo hace falta un desinfectante muy fuerte, no. Pásale una desinfectada con un trapo húmedo, con lejía, con alcohol, ¿no? Y con eso va a ser más que suficiente. ¿Cada cuánto o con qué frecuencia debe cambiar la mascarilla? Muy buena pregunta. Si estás utilizando una mascarilla desechable, esas mascarillas blancas, ¿no? Sencillas, en realidad uno tiene que utilizarlas máximo 4 a 6 horas. Si es que estás tranquilo. Si sales a correr, ojo, si sales a correr es diferente. Si sales a correr, la mascarilla deberías cambiarla cada 15 o 30 minutos. ¿Ya? Si es una mascarilla de tela, no hay algo que te diga exactamente cuánto tiempo la debes usar, pero si es una mascarilla de tela la puedes lavar, ¿no? Yo particularmente me gusta recomendar las mascarillas de tela porque son muy buenas. Lo único malo es que no protegen contra salpicaduras, o sea, que caigan fluidos, pero si no vas a estar en un lugar donde haya riesgo de eso, usa una mascarilla de tela. Porque también puedes reutilizarla y no estás generando tanto desecho, ¿no? Me parece importante también considerar que con las mascarillas, la cantidad de desechos que se está generando, y me parece un tema importante, ¿no? La N95 o KN95 se debe eliminar luego de su primer uso o se debe utilizar más tiempo. Muy buena pregunta. La misma persona haciendo muy buenas preguntas. En realidad, las N95 o las KN95, que son equivalentes, son solamente una certificación china y una certificación estadounidense. Dependiendo del tipo de mascarilla que tengas, porque no sé si han visto, hay unas que son tipo concha, que son cerradas, así redondas, hay otras que son plegables y tienen un rango de duración distinto. En realidad, lo que marca cuánto tiempo lo va a utilizar es, en primer lugar, la persona que la fabrica, debería decir en la ficha técnica, porque eso varía entre marca y marca. Y por otro lado, qué tanto lo utilizas y tu grado de exposición. Yo, por ejemplo, que estoy entrando a pacientes infectados, yo cambio mi mascarilla todos los días, ¿no? Y si en el hospital no me la dan, yo me compro mis mascarillas para cambiarlas porque el nivel de exposición al que yo me encuentro es mucho mayor. Diferente es que tú uses tu mascarilla solamente para ir a comprar. Es totalmente distinto, ¿no? Si es que utilizas una mascarilla solamente para ir a comprar, las plegables, esas que se doblan, suelen durar entre 5, 8 días y las tipo concha duran entre 10 a 14 días, pero ojo, nuevamente, dependiendo del uso de tu rango de exposición. Y también me parece importante decirles que si la mascarilla se dobla o se rasga, ya no funciona. O sea, si tu mascarilla, no sé, se enganchó con algo y se rasgó, o te sentaste y la chancaste, deséchala, porque en realidad ya no te garantiza que tenga el mismo grado de efectividad que tenía en un principio, ¿no? Eso sí, de ninguna manera. Por eso hay que cuidarlas, ¿no? Después de un caso positivo y acabar el aislamiento, ¿te puedes volver a contagiar? Bueno, sí, puedes volver a contagiarte, es poco probable y son casos leves, como ya comentamos.
si uno es asintomático y qué debe hacer para eliminar el coronavirus de su cuerpo. El organismo lo va a eliminar solo, ¿ya? El cuerpo solito lo va a batallar. Hasta ahora no hay ninguna vacuna, no hay ninguna, digamos, no hay ninguna cura, cosas por el estilo. En realidad no. Hay que esperar que el virus se vaya, tener los cuidados para no contagiar al resto y tener paciencia, ¿no? En algunos casos, pero esto solamente tiene que ser indicado por un médico, en algunos casos se indica tratamiento, pero eso está reservado para personas que se hospitalicen, que tengan algún factor de riesgo, que hagan algún cuadro moderado o severo de la enfermedad. No es que cualquiera toma amoxicilina o toma citromicina, yo me imagino que todos han escuchado la citromicina, no es así. En cuanto a la parte del tratamiento, podríamos hablar durante horas. Me ponen por acá, si he estado estornudando varias veces al día y tengo malestar en la garganta, ¿es síntoma de COVID? El dolor de garganta sí es un síntoma de COVID, el estornudo no mucho en realidad. El estornudo se presenta en alrededor del 35-40% de las personas que tienen COVID, ¿no? No me preocuparía, pero yo me enfocaría más en el malestar general, de garganta más que en el estornudo. Podrías tenerlo, pero si solamente tienes eso, aíslate, usa las medidas de precaución que se recomiendan y más que eso no. Me preguntan, ¿cuánto tiempo más durará la pandemia? No podemos saberlo. En realidad, inicialmente se hicieron proyecciones para que en el Perú la pandemia acabe el 7 de junio. Ya estamos 11 y seguimos. En realidad, no se puede saber. ¿Y de qué depende su cura a corto plazo? De una vacuna. Pero una vacuna va a demorar mínimo un año y medio. No es tan sencillo hacer una vacuna, es bastante complicado. Me preguntan que tuvo síntomas de COVID, perdón, tuvo diagnóstico de COVID, pero no tuve síntomas, se fue a hacer la prueba y ya cumplí mis 14 días de aislamiento. Si ya no tienes síntomas, considera 14 días desde tu último síntoma antes de acabar con tu aislamiento. ¿Ya? Otras preguntas. En niños que están en proceso de mejoría COVID, ¿pueden tener recaídas? Es raro. Es bastante raro. No hay que descuidarnos de los signos de alarma que ya les mencioné, que son falta de aire, agitación, confusión, que baje el oxígeno en sangre, que eso necesitan un aparatito para medirlo, y que la fiebre sea muy alta, ¿no? Pero es bien raro. Usualmente, una vez que ya llegas empiezas a mejorar, ya no deberías empeorar, ¿no? ¿Hasta cuánto tiempo que se fue el virus de tu cuerpo va a salirte positivo en la prueba rápida, el IgM e IgG? Excelente pregunta. Es muy variable la respuesta porque incluso se está encontrando que personas tienen el IgG positivo hasta 5 semanas después de haber desaparecido el último síntoma, ¿no? Es lo máximo que se está reportando. Lo ideal sería que el IgG se quede por vida en tu cuerpo. Significa que el IgG significa que tu cuerpo ya aprendió a defenderse contra la enfermedad. Ya adquirió la memoria, es un anticuerpo de memoria. Es un anticuerpo que le va a permitir a tu cuerpo, a tu organismo, detectar al virus, así entre nuevamente 2, 3, 4, 5, 6 veces adicionales a tu cuerpo, ya sabe cuál es el virus, ya sabe cómo atacarlo, va directamente y lo destruye. Eso sería lo ideal. Pero ¿hasta cuándo puede salir positivo el IgG? Hasta ahora no se sabe del todo. ¿Es bueno tener la vacuna del neumococo de influenza? ¿Ayuda o en estos momentos no es conveniente porque baja las defensas? No. Es muy buena idea. Sobre todo la vacuna contra neumococo se utiliza para personas o pequeños o adultos mayores o que tengan algún tipo de enfermedad de fondo también. Personas a las que les hayan quitado el vaso, por ejemplo, o personas que sufran de los pulmones. Es bueno ponérsela, no te va a bajar las defensas para nada. Igual que la influenza. La influenza se recomienda que todos nos pongamos una vez al año la vacuna. ¿Y por qué es importante? En primer lugar, porque diferenciar entre influenza y COVID es imposible, no se puede. Solamente se puede diferenciar haciendo una prueba. Sin prueba no se puede saber, ¿no? Los síntomas y los signos son idénticos. Lo único que difiere es el virus. Y a toda persona con COVID se le puede meter el neumococo o alguna otra bacteria o se le puede agregar adicionalmente la influenza. Entonces haría que tengas una infección adicional, lo cual es terrible porque haría que tu cuadro sea más complicado, ¿no? Yo sí recomiendo ponerse vacunas de neumococo si quieres una población que lo requiere
y vacuna contra la influenza una vez al año como todos, ¿no? La mascarilla no hace que respires tu propio dióxido de carbono y te pueda causar daños. Eso es justo un artículo que ha salido hace poco, es una información que se estuvo debatiendo hace poco, y en realidad sí, pero si es que es una mascarilla cerrada, como las que dije, no las sueltas, ¿ah? Las cerradas, y si es que tú eres una persona que sufre de una enfermedad pulmonar o cardíaca, o que seas obeso, que, digamos, no estés con un acondicionamiento físico adecuado y que tu actividad física sea muy duradera y de mucha intensidad. Lo que se está permitiendo con la medida de poder salir a hacer deporte con mascarilla es que las personas sanas, sin enfermedades de fondo, utilizando una mascarilla quirúrgica simple, salgan a hacer actividades de leve a moderada intensidad durante no más de 30 minutos. No es que, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo correr. No es que yo me pueda poner una mascarilla y me hago una media maratón y me demoro 2 horas y media. Eso no, de todas maneras te va a incomodar. Porque lo que hace la mascarilla no es que disminuye el oxígeno, disminuye la cantidad de aire que entra con cada respiración. Entonces lo que haces es forzar a los músculos de tu caja torácica y que te agotes. ¿Ya? No es igual. Y no, no hace que respires tu próximo dióxido de carbono si es que es una mascarilla simple, o sea, esas mascarillas sueltas. Las que cierran herméticamente, sí. Las que te quedan sueltitas, esas no, no hay ningún problema, pero tienes que cumplir las características que te he comentado. Eh, ¿Cómo reconocer a un paciente asintomático? Solamente se puede utilizar una prueba, solamente con una prueba en realidad. Me preguntan que su padre, mi papá llegó a un vuelo humanitario ayer y ahora en el hotel donde pasará la cuarentena obligatoria está en un cuarto con 4 personas más. A todas les tomaron la prueba rápida. Hay probabilidades de que el contagio dentro de la habitación es hipertenso, obeso y tiene 64 años. Mira, si lo ideal es que no hayan tantas personas, depende también del tamaño de la habitación, si cada uno tiene su cuarto separado y si todos son positivos, ¿no? Porque una cosa es que estén todos ahí en la misma habitación y ninguno tenga la enfermedad, pero basta con que una sola persona esté adentro con usted, bueno, con ellos, enferma para que infecte al resto, ¿no? Yo particularmente, considerando los antecedentes de tu padre, que me dices que es hipertenso, obeso y tiene 64 años, yo recomendaría ver la posibilidad de que lo cambien de habitación, ¿no? Y si puede estar solo, mejor, ¿ya? ¿Las mascotas son fuentes de contagio? Sí. Sí. Nosotros podemos contagiar a nuestras mascotas y en algunos casos se ha encontrado que las mascotas nos pueden contagiar a nosotros. Es raro, pero sí. O sea, podría suceder. Hay mucha controversia sobre esto porque hay muchas organizaciones importantes que dicen que sí, hay otras que dicen que no. De todas maneras, creo que lo mejor es tomar las precauciones y tratar a nuestra mascota como si fuera un... Bueno, ya lo hacemos, ¿no? Ya los tratamos como si fuera un miembro más de nuestra familia, pero tener los mismos cuidados con nuestra mascota que tenemos con nosotros mismos. Evitar el contacto con otras personas en la calle o que si viene un extraño en la casa también, la distancia, ese tipo de cosas es sumamente importante con nuestras mascotas también. Eh, Recomendaciones para sacar a tu perro a pasear, igual, mantén la distancia, manténgase a cierta distancia con las otras personas para evitar problemas. ¿Cuánto tiempo se incuba el virus? 2 semanas, ¿no? Puede ser menos, pero en promedio son 2 semanas. Hola, ¿se toma como persona vulnerable a la persona que sufre de un soplo en el corazón o sufre de la tiroides? Yo me concentraría más en el tema del corazón, dependiendo del tipo de soplo que sea, pero sí, toda persona que tenga una enfermedad crónica de fondo, sea lo que sea, sí. Obviamente es diferente que una persona que sufra de los pulmones hace 10 años, compararla con una persona que sufre de la tiroides hace 10 años. La persona que sufre los pulmones es más probable que haga un caso severo, pero sí, toda condición crónica, los vuelve parte de una población vulnerable. Toda. Me preguntan cuáles son los síntomas para saber si una persona de tercera edad tiene coronavirus. Nuevamente, fiebre, malestar general, tos seca, tos seca. ¿Ya? Puede haber tos con flema, pero principalmente es tos seca, dolor de cabeza, malestar general, falta de apetito, falta de gusto y de olfato. ¿Ya? Más o menos la mitad de las personas que se infectan tienen esas molestias. Eh, si tengo alergia a los AINES,
¿De contagiarme el tratamiento podría dificultarse? No, no, porque en realidad no utilizamos AINES. Para tratar pacientes con coronavirus utilizamos paracetamol para las fiebres o para el dolor, utilizamos jarabes como N-acetilcisteína, jarabes para la tos, utilizamos antibióticos si es que sospechamos que hay una neumonía con una bacteria adicional, y en los casos severos utilizamos medicamentos que son biológicos, son mediadores de procesos muy específicos. Ninguno de ellos es un AINE, ¿ya? Entonces, por ese lado, siéntete tranquila de que no te va a pasar nada, ¿no? Si es que es un cuadro leve, con Panadol estarías más que bien. El COVID puede dejar secuelas y en personas asintomáticas dejaría secuelas. En un asintomático no. En una persona que sí hizo síntomas y que en una persona en la cual el daño al pulmón fue significativo, sí, ¿no? Es como que el pulmón podría quedarse con cicatrices en algunos casos, ¿no? Entonces eso disminuye la capacidad respiratoria de la persona, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Pero sí, hablando específicamente de pulmón, sí. Pueden haber otras secuelas, pero son secuelas un poco más específicas. ¿Qué tan confiables son las llamadas pruebas rápidas? La verdad que no como se esperaba. Se suponía que las pruebas rápidas eran certeras en un 85%, pero en estudios nuevos que se están sacando, las pruebas rápidas están viendo que son efectivas en un 50-60%, ¿no? Es bastante bajo. Y se cree principalmente a que es por culpa, no por culpa, ¿no? Pero digamos que responsabilidad de la persona que hace la prueba, porque si bien es una gotita y un reactivo, hay que saber hacerlo, hay que saber interpretarlo también, hay que saber leer esa prueba. Y también no se sabe qué tanto ha variado el virus, qué tanto ha mutado el virus, ¿no? Como es un virus nuevo, no es que se tenga la lectura del organismo así completa, entonces determinar cambios en su estructura aún continúa siendo un poco dificultoso. Me dicen que conoció el caso de una persona que tenía síntomas, se hizo la prueba, salió negativo, pero empeoró bajando sus niveles de oxígeno en sangre y le tuvieron que colocar oxígeno. Sí, a veces las pruebas salen negativas. Es más, nosotros en la vía panamericana, si es una persona que tiene síntomas sospechosos, pero digamos, no solo que tiene un poco de fiebre, sino digamos, algo más evidente, o que además pertenece a un grupo de riesgo, igual lo mantenemos hospitalizado a pesar de que pueda tener prueba negativa. Y en algunos casos decidimos hacer la prueba molecular para confirmar, e incluso la prueba molecular no sale negativa. O sea que sí, es una parte bastante difícil del trabajo, porque tienes que guiarte mucho de tu intuición y de protocolos en los cuales no se utiliza del todo el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico clínico a veces nunca lo dejamos de lado. ¿Qué cuidados debe seguir una persona que ha sido dada de alta por coronavirus? En realidad nada. Las mismas precauciones que debe tener cualquier otra persona. Distanciamiento, lavado de manos, mascarillas, etc. Soy asintomática, controlada, tengo un cuadro de asma hace 8 años. Sí, te hace una población vulnerable, menos si tu asma está controlada, pero sí. ¿Ya? ¿Qué hay diferencia entre una prueba rápida y una prueba molecular? Es el tipo de técnica que se utiliza. La prueba molecular es bastante más efectiva, digamos, más creíble, ¿no? La prueba rápida es una prueba que se utiliza a grande escala para ver, hacer como una foto de la población, y dentro de los que salen positivos, ahí recién se les hace la prueba molecular. Si tengo sinusitis, hay más probabilidades de... No, en el caso de la sinusitis no. No, si es una sinusitis que te haya llevado a ataques de asma, sí. Pero si es solamente sinusitis, esta parte de aquí, no te preocupes, no tendría por qué pasar nada. Si un adulto mayor tiene tos seca y por momentos dificultad para respirar, pero no ha salido y solo ha tenido contacto con productos que llegan por delivery, ¿podría hacerse la prueba? Sí, porque en los productos podría haber el virus. Lo que sí, si solamente tiene tos, no me parecería necesario, pero si me estás comentando que tiene por momentos dificultad para respirar, no estaría de más hacerle una prueba. Yo creo que es importante tener digamos, un resultado de base. Si me podría ayudar a detallar el riesgo que hay de dejar ingresar a alguien a una casa, así sepas que esa persona lleva los cuidados adecuados. Sí, lamentablemente siempre va a haber algo de riesgo. Los riesgos significa que es la probabilidad de que algo pase, ¿no? El riesgo no va a ser cero, siempre va a haber algo de riesgo. Lo que podemos hacer es disminuir al máximo los riesgos, teniendo buenos protocolos de limpieza, higiene, aislamiento, distanciamiento. Si una persona viene a la casa, que sea estrictamente necesaria que vaya a la casa,
y que igual tomen las medidas necesarias. O sea, en la casa, que se quite los zapatos, que se lave bien las manos, que se quede con mascarilla, que mantenga distancia con ustedes mientras estén conversando. Eso es sumamente importante. ¿Ya? ¿Una persona asmática puede ser asintomático? Sí. Toda persona puede ser asintomática. Estar infectada y ser asintomática. No, ahí no hay mucha variación. ¿Los niños pequeños de 1 a 2 años pueden padecer síntomas de COVID? Sí, pero usualmente son síntomas digestivos. ¿Ya? Son síntomas de diarrea y cosas por el estilo. ¿Las vacunas de neumococo e influenza ayudan a las personas que se contagien con COVID? Sí, ya eso ya lo comentamos. Si tiene dolor de garganta, ¿te sirve hacer gargaras con sal? Sí, no es que va a matar al virus, eso ya se vio que no es así, pero sí ayuda a desinflamar, ¿ya? Si tu garganta está inflamada, va a ayudar a desinflamar, eso sí. Aparte que ayuda a aclarar la garganta, es útil. No es la cura contra el COVID, como anteriormente se vio, pero sí sirve. ¿Por qué la vacuna para la gripe H1N1 no tomó tanto tiempo para desarrollarse y la de COVID está tardando tanto? Porque la vacuna de la H1N1, que es un tipo de influenza, en realidad ya nos habíamos enfrentado varias veces contra influenza. Lo que cambia son algunos segmentos del virus. Entonces, ya más o menos teníamos bien mapeada la secuencia del virus y sabíamos más o menos cómo combatirla. Este es un virus, los coronavirus son virus que siempre han aparecido de la nada y son virus que usualmente afectan animales. Entonces, no habían tenido una implicancia médica muy importante hasta el 2007, me parece, que fue que salió el MERS, que era una infección en Arabia Saudita, me parece, en Medio Oriente. Y por otro lado, no había sido necesario, ¿no? Eso es el motivo por el cual está tardando tanto. Es un virus bastante nuevo y bastante más desconocido para nosotros. ¿La prueba molecular solamente sirve para los primeros 10 días desde que tuviste un síntoma? No. No, la prueba molecular puede servir, incluso te puede detectar el virus 6 días antes de que haga síntomas. ¿Ya? Pero no se utiliza para eso. No se utiliza para, digamos, para screening. No se utiliza para detectar en una población sana quién está infectado y quién no. No. Se usa para confirmar. Si me diagnosticaron positivo de COVID, luego de un tiempo me vuelvo a hacer la prueba y salgo negativo, ¿cuánto es el tiempo prudencial que debo esperar para volver a ver a mi familia? Las 2 semanas de tu última prueba negativa o las 2 semanas desde tu último síntoma. Que se cumpla lo último. O sea, lo que se cumpla al final. ¿Existen remedios caseros para combatir el virus? Como hacer garras de sal, baños de eucalipto. No, eso ayuda, pero no ayuda a los síntomas. Ayuda a que la garganta te duela menos, a que tengas la vía respiratoria un poco más despejada, pero no ayuda a la enfermedad. No es que haciendo garraras con sal el virus va a morir. Eso no, se hablaba de un cambio en el pH, en la acidez del cuerpo, pero no, eso no es así. Ahora, las personas, me preguntan, ¿las personas alérgicas con rinitis son parte del grupo de riesgo? No. No, ya lo vimos, en realidad no. Si es que eres una persona alérgica que hace ataques de asma, cosas por el estilo, sí, pero si es solo rinitis, no. O la otra vez, yo tengo un soplo de nacimiento, un CIB, que es una comunicación interventricular restrictiva. Sí, sí, eso sí te hace una población vulnerable. Debes tener los cuidados necesarios para evitar exponerte más de lo necesario, pero sí, eso sí te convierte en una población vulnerable. Incluso arritmia, sí, eso sí te hace una población vulnerable. No toda patología cardíaca, entre pulmonares y todo, pero patología cardíaca sí. Hipertensión, soplos, insuficiencia cardíaca, pericarditis, problemas en las válvulas, problemas en las arterias del corazón, que te haya dado infartos, cosas por el estilo, todo eso te vuelve una población vulnerable. Si ya saliste negativo en la prueba molecular, ¿quiere decir que ya el virus no está en el cuerpo y que ya no vas a contagiar a nadie? Sí, las pruebas moleculares, lamentablemente igual a las rápidas, no son 100%, digamos, creíbles. Son mucho mejores que las rápidas, pero no te dan un resultado al 100%. Yo particularmente sí confío en las pruebas rápidas, perdón, en las pruebas moleculares, pero siempre uno tiene que tener en consideración que tienen un pequeño rango de error. ¿Ya? Creo que he respondido todas las preguntas. Me parece importante, como para cerrar, comentarles que en realidad la ciencia recién se encuentra aprendiendo sobre este virus. Este es un virus nuevo.
Entonces la información que tenemos hasta el momento es relativamente poca, como para poder responder a veces todas nuestras preguntas, y con cada día que pasa, y con cada paciente que vemos, cada paciente que tratamos, estamos aprendiendo más, ¿ya? Me parece fundamental mencionarle esto. Quiero, ya para cerrar, insistirles que es importante que todas las personas que estén yendo a trabajar a los malls de Real Plaza cumplan con los protocolos y las instrucciones que nos brindan nuestras autoridades y en el trabajo, cosa que así nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestros compañeros del trabajo y estamos cuidando también a nuestras familias. De todas maneras, le voy a enviar toda esta información a Layo para que la comparta con ustedes, y si desean leer sobre algún otro tema, yo tengo una página, me gustaría compartirla ahorita. A ver. Yo tengo esta página. Esta página tengo un blog también donde muestro algunos temas de interés, como qué mascarillas utilizar, cómo va a ser los cuidados que tengamos luego que acabe la cuarentena, algo muy básico sobre lo que es, digamos, coronavirus, lo que es bueno y lo realmente bueno de lo que es bueno y realmente bueno de temas relacionados al home office. Este es un artículo sobre poblaciones vulnerables, ¿no? Toda la información que van a encontrar acá ha sido escrita y revisada por mí, o sea, yo me siento, reviso todas las fuentes que yo tengo. Todas son fuentes bastante confiables, son buscadores médicos con suscripción anual, cosas bastante interesantes. Y luego de recolectar toda la información, lo que yo hago es redactar un artículo tratando de hacerlo lo más corto y más sencillo para explicar temas de interés, ¿ya? De todas maneras, yo les recomiendo siempre buscar información de páginas confiables, ¿no? Busquen páginas confiables, no tiene que ser la mía, que es esta acá, micuencasa.p, puede ser el Centro de Control de Enfermedades, es una de las principales organizaciones a nivel mundial en lo que son enfermedades infecciosas. Pueden entrar también a la página de la Organización Mundial de la Salud, tienen información bastante actualizada. Pueden entrar a la página de las Naciones Unidas, también súper buena. Y en realidad, eso principalmente. Yo creo que yo le puedo enviar a Layo toda la información para que se las pueda hacer llegar. Y de todas maneras, espero que esas páginas que les he mostrado les interesen, entren, las revisen, pueden visitar cualquiera de las que he mostrado. Para cerrar, me gustaría también invitarlos a que se conecten al vivo, al live que van a hacer la próxima semana de salud mental, el martes 16 a las 10:30 de la mañana. Me parece importantísimo. La salud mental en estos momentos de aislamiento, de cuarentena, es básico. O sea, tiene que estar el cuerpo y la mente tienen que estar bien. Y en realidad les quiero agradecer a todos ustedes por haberme prestado atención, por haberme escuchado, y espero volver a verlos pronto. Así que nada, muchísimas gracias, cuídense mucho, respeten las normas y ya nos vemos. Chao.